aquí esta cosa, allá. Usted, Okay. usted hace la edición después para quitar esa... Sí. No, yo lo edito para nada más poner los pedazos. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer en esa parte para que es hacer la presentación de la política. Yo ahorita voy a hacer la introducción, pero entonces voy a hacer... Y tenés que decir tu nombre y todo, Sí, ¿verdad? sí. Okay. ¿Qué información tengo que dar más sobre su servidor? ¿Cuál es mi puesto y esas cosas? Sí, si quiere. Bueno, yo lo tengo nombrado como el experto en la estrategia de desarrollo productivo y en clúster y cadenas de valor. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, ya, ok. Espérese. Cuente 5 y empieza para que todo me quede fácil hacer el corte. 5, 4, 3, 2, 1. Estimados participantes, en el primer curso de clústeres y cadenas de valor y de política de desarrollo productivo de Costa Rica. Sean ustedes bienvenidos. Es la primera vez que este esfuerzo apoyado en primera instancia por la Universidad Estatal a Distancia y las demás instituciones involucradas permite la realización de un curso virtual sobre esta temática. En primera instancia, el objetivo de este componente es explicarles a ustedes en qué consiste una política de desarrollo productivo y con un enfoque particular en la región Huetar Norte. Este referente hacia la región Huetar Norte nos va a servir como preámbulo para entender los procesos que conlleva el establecimiento de una política de desarrollo productivo moderno. Voy a permitirme compartir pantalla para poder mostrarles una presentación que nos va a dirigir el proceso y que nos va a ir permitiendo ver cada una de las fases y las etapas de eso. La estrategia de desarrollo productivo de la región Huetar Norte surge como producto de un proceso de participación de diferentes actores a partir de 2018, pero fundamentalmente a partir de abril 2019. Ese proceso conllevó, en primera instancia, la ratificación de esta estrategia en los consejos territoriales que maneja la ley del INDER. Si bien es cierto, estos consejos no son directamente del INDER, pues tienen una conformación multisectorial, son el espacio en los territorios que permiten validar y construir a partir de ellos una política participativa, una política integrada, y fue a partir de la conjunción de los 3 consejos territoriales de la región Huetar Norte donde surge este proceso. Las políticas de desarrollo productivo debemos de entenderlas como mecanismos que nos permiten conducir y orientar la economía de una determinada región hacia actividades impulsoras o hacia actividades que tienen un mayor desarrollo y que permiten generar un impacto en ámbitos como la generación de empleo, mejora de la productividad, incremento de la oferta para mercados locales y adicionalmente la oferta para mercados internacionales. La política de desarrollo productivo de la región Huetar Norte adicionalmente está apoyada por el Consejo Regional de Desarrollo. ¿Qué temas vamos a tratar con relación a la política y cómo se ha trabajado? La necesidad de una transformación estructural de una región, porque las políticas tienen que tener este enfoque regional. ¿Cómo se ha construido a partir de datos duros esta política de desarrollo territorial? Y a partir de eso, ¿cuáles son las propuestas de sectores productivos a impulsar o sectores impulsores? Y adicionalmente, ¿cuál es el plan de acción para ejecutar esa política? En este primer componente vamos a ver estos aspectos. Es importante tener claro que Costa Rica es un país que tiene grandes potencialidades, pero esas potencialidades debemos de orientarlas y dirigirlas hacia determinados norte que nos permita aprovechar todas esas condiciones. Las políticas de desarrollo productivas modernas son importantes porque desde hace alrededor de 40 años la política industrial o política productiva, como se le conoce modernamente, ha sido prácticamente no hacer política industrial.
Este proceso surge a partir del año 2014, donde una serie de equipos técnicos designados por el gobierno, integrantes entre otros del Ministerio de Economía, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Agricultura, entre otros, se plantea la necesidad de ir construyendo una política productiva del país de largo plazo. Entonces debe haber una comunicación entre las partes. Otro elemento fundamental a la hora de construir políticas es que estas políticas tienen que estar basadas en datos, decisiones basadas en ciencia y no en ocurrencias, sobre todo a la hora de seleccionar cuáles son los sectores productivos. Y esto debe partir de las condiciones propias que tiene cada región. En ese sentido, podríamos decir que estas políticas tienen que potenciar la riqueza local, las condiciones que se tienen en una determinada región. En este caso, podríamos decir de una manera comparativa cuál es el ADN de esa región. Esto significa articular esfuerzos, es el otro nivel, y utilizar los diferentes datos que tenemos disponibles a efecto de poder hacer los diagnósticos basados en datos duros que nos permitan tomar decisiones más exactas. De nuevo, es mejor tomar decisiones basadas en ciencia y no en ocurrencia. ¿Por qué trabajar en este tema? Costa Rica presenta una condición particular y de todos a veces es conocido esta situación, una economía que podríamos llamar de dos motores, en donde tenemos una economía externa en la cual tenemos ubicados empresas que pertenecen a los sectores más impulsores a nivel internacional, ligados a cadenas de valor global, pero a nivel del motor interno de la economía, tenemos todavía una serie de espacios de mejora, condiciones que tenemos que ir ampliando para aprovechar todas las ventajas que tenemos en las plataformas locales e internacionales. A su derecha ustedes pueden ver un mapa de todo el globo terráqueo y en ese mapa los puntos señalados son puntos con los cuales Costa Rica tiene acuerdos comerciales. Podríamos decir que tenemos una serie de autopistas, pero para poder circular en esas autopistas tenemos que tener las condiciones de velocidad, rapidez, productividad, entre otros aspectos, para poder llegar a competir en esos mercados internacionales. Y en este caso, la materia prima para poder competir en esos mercados son las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del país. Nosotros en este momento tenemos relaciones con aproximadamente el 80% de los bloques económicos del mundo. Tenemos adicionalmente acceso a unos 155 mercados, exportamos alrededor de unos 4.500 productos y eso es muy positivo. Pero si vemos cuál es el comportamiento, la cantidad de empresas que exportan en el país, podríamos decir que es una tendencia plana en los últimos años, en el orden de unas 2.500 empresas. Eso nos hace ver que es necesario mejorar las condiciones de eficiencia, productividad y competitividad sistémica del aparato productivo para poder aprovechar esas autopistas. Hoy podríamos decir que tenemos autopistas de primer nivel, pero nuestros automóviles no están viajando a la velocidad que debería de hacerlo para poder competir en esas autopistas. La política de desarrollo productivo va a centrarse principalmente en trabajar en la eficiencia, la productividad, pero también en la competitividad sistémica para que el aparato productivo nuestro pueda llegar a competir no solo en mercados nacionales, sino en mercados internacionales. Si además yo trabajo bajo estándares internacionales, voy a poder competir en lo local, partiendo del principio económico de que el que puede lo más, puede lo menos. Ahora bien, para poder hacer esto hay una fase de diagnóstico. En el año 2018, el país hizo un esfuerzo a través de técnicos, como su servidor, que trabajamos en la construcción por primera vez del índice de sectores impulsores de la economía costarricense. Este índice nos permitió rankear cuáles son las actividades y sectores más impulsores, basados en aproximadamente 9 variables y sus respectivos indicadores que incluían temas como productividad, generación de empleo, aporte a los niveles de exportaciones. Adicionalmente, que el grado de encadenamiento que tenían esas actividades hacia adelante y hacia atrás, o algunos indicadores más particulares o especializados,
como la ventaja comparativa revelada, que me dice qué tan bueno soy a la hora de exportar un producto respecto al mundo. La combinación de estos factores llevados a indicadores nos permitió generar este ranking que ustedes están viendo, y un elemento que es interesante es que a pesar de todo el desarrollo que tenemos en el país, todavía actividades como las agroindustriales o agroalimentarias siguen teniendo una gran relevancia en el país. Esta categorización del índice de sectores impulsores de la economía costarricense en esos sectores es fundamental porque las mismas categorías las vamos a llevar a las regiones a través de un proceso adicional que se trabajó. También consideramos algunos elementos de orden cualitativo, como por ejemplo las tendencias mundiales, la innovación, la investigación y desarrollo, el marco jurídico que permitiera estabilidad para poder desarrollar esas actividades. Puede ser que en ese momento haya una actividad que tenga las condiciones, por ejemplo, agroclimáticas, la región Huetar Norte, que en este caso estamos explicando como un ejemplo, pero que no se esté desarrollando, pero sabemos que tiene un mercado garantizado, que tiene una demanda garantizada, dispuesta a poder comprar la producción. En esos casos, perfectamente, como es un producto innovador, pero que tiene condiciones para llegar al mercado, y preferiblemente, ojalá que sea productos relacionados con esta nueva economía, la economía circular, podríamos incorporarlos dentro de ese proceso. Es importante también considerar aspectos como economía del conocimiento, impacto en el desarrollo integral también, y la aglomeración sectorial, qué tantas empresas existen, digamos, en esos sectores. Ahora bien, a efecto de considerar ya de una manera práctica cómo se maneja esto en una región, como les he reiterado, les vamos a dar el ejemplo de la región Huetar Norte. Hasta ahora el nivel que hemos venido hablando es un nivel de diagnóstico, y ese es el primer elemento. Las políticas de desarrollo productivo tienen dos componentes. Un componente que es la parte de diagnóstico. Aquí hago un paréntesis, una aclaración. A la hora de hacer el diagnóstico de cualquier política de desarrollo productivo en cualquier región del mundo, esta se puede hacer de tres formas. Una, a través de sectores; otra, a través de cadenas de valor; y otra, hacer una combinación de ambos aspectos. Para el caso de Costa Rica, en las diferentes regiones del país que se está trabajando con esto, se trabajó a nivel de sectores productivos porque nosotros no tenemos data dura sobre cadenas de valor en el país. Entonces, el diagnóstico que se hizo, como hemos explicado, se hizo a partir de sectores. De igual forma, estos sectores también en la denominación que estableció el ICIECO se van a utilizar bajo las mismas categorías en la región Huetar Norte, evidentemente seleccionando aquellos que tengan mayor impulso dentro de esta región. Es importante también tener en consideración que esos sectores impulsores no tendrían sentido si nosotros no hacemos una combinación de los aspectos que las políticas de desarrollo productivo modernas deben de contener, y dentro de esos, fundamental el trabajar bajo un enfoque de triple hélice. La triple hélice se refiere a la incorporación de los tres sectores relevantes a la hora de incorporar política de desarrollo productivo. Hablamos de la academia, el sector público y el sector privado. La conjunción de estos tres componentes de la sociedad nos va a permitir poder desarrollar una política de manera más ordenada, de manera más inteligente, e incorporando las capacidades que cada uno de esos sectores tiene. La academia, con la capacidad de investigación, los centros tecnológicos que tenga, todo el proceso de extensión; el sector público aportando las capacidades que tiene desde las instituciones, y dentro de eso estamos hablando tanto gobiernos locales como el componente de gobiernos a nivel nacional; y el sector privado indicando qué aspectos debemos de incluir dentro de este proceso para poder desarrollar la política y determinar a partir del aporte del sector privado las necesidades que debe de incorporar la política de desarrollo productivo que tienen las empresas del país. Break, Ania. Ok. Es que voy a tomarme un poquito de agua. Después Sí. le cuento el chile.
Pero tranquilo, también puede tomar agua normal, o sea, tampoco es como que tiene que pasar de corrido. ¿Cómo lo ves? ¿Está bien así? ¿Está bien? Sí, va súper bien, va súper, Ok. súper bien porque todo es muy claro. Es que algo me pasó, como que entonces, ok, Pero seguimos. ojo, ¿Sí? entonces, espera para ver, cuando usted puso esta diapositiva, ¿qué era lo que estabas, espérate? O sea, empecé a hablar otra vez Sí, yo voy a hacer de el esta conteo. diapositiva en adelante. Yo voy a hacer el conteo. No, de esta no deje nada. Ah, Voy a bueno, hacer el entonces, ok, conteo de nuevo. empezá. 5, 4, 3, 2, 1. A partir de el cálculo de los sectores impulsores que se hizo a nivel nacional, también utilizando algoritmos matemáticos y utilizando como referencia dos aspectos. La matriz insumo-producto, que es el instrumento que utiliza el Banco Central para calcular el Producto Interno Bruto, y utilizando como variables de aproximación o variables proxy, como se llaman estadísticamente, las exportaciones cantonales, pudimos determinar cuáles eran las actividades más altamente encadenadas por cantón de la región Huetar Norte, en este caso el ejemplo que estamos hablando, y con vocación exportadora. ¿Por qué estos dos componentes? Porque si una actividad es altamente encadenada hacia atrás y hacia adelante, quiere decir que está comprando muchos insumos y a su vez está vendiendo mucho. Entonces quiere decir que esa es una actividad no solo que va a generar un efecto multiplicador en otras actividades, sino que también es más generadora de empleo. Y el componente de exportaciones es tratando, digamos, de que las actividades que vayamos a impulsar tengan las condiciones para poder competir en mercados internacionales y a partir de ahí incorporar a toda la cadena de valor en ese proceso. No porque todos los que están participando en la política tengan que exportar, pero si trabajamos bajo estándares internacionales, aquí también van a poder competir las empresas. Trabajamos bajo estándares internacionales para mejorar la productividad y la eficiencia de las empresas. A partir de eso hicimos una estimación, que es lo que ustedes están viendo acá, por cantón de cuáles son las actividades más altamente encadenadas y que tienen ese potencial. El orden en que aparecen esas actividades es de acuerdo al nivel de encadenamiento que tengan y el potencial como exportador. Pero este cálculo lo vamos a utilizar, que se hizo en cada uno de los cantones, como un referente para sacar los conglomerados a nivel de la región. Una vez que nosotros calculamos esto por cantón, hicimos una estimación mediante un análisis de conglomerados, entendiendo eso como aquellas actividades que más se repetían en los diferentes cantones que tenían mayores niveles de encadenamiento y agruparlas bajo la nomenclatura que estableció el índice de sectores impulsores de la economía costarricense que habíamos calculado y que mostramos anteriormente. A partir de este análisis, entonces, podemos llegar a la conclusión de que en el caso de la región Huetar Norte, vamos a tener los siguientes sectores impulsores: agro y alimentos procesados, manufactura liviana, logística, turismo, tecnologías digitales, telecomunicaciones y TICs en general. Estos sectores que hasta ahora, digamos, estamos en la fase de diagnóstico, son los sectores más impulsores de la economía de la región Huetar Norte en los datos que tenemos vigentes a la fecha y que nos permiten entonces determinar que estos son los sectores que arrastran o impulsan la economía de la región Huetar Norte. ¿Por qué es importante esto? Porque en la fase de implementación de esta política tenemos que determinar a cuáles sectores vamos a apuntar. Esto no significa que va a quedar, digamos, pequeñas o medianas empresas excluidas. Lo que les estamos dando es un norte a todo el aparato productivo de la región para decirle, estas actividades son actividades que tienen mayor potencial y la incorporación de a estas actividades o estos sectores impulsores va a permitir generar un mayor impacto en la generación de empleo y en el acceso a los mercados locales y a los mercados globales. Ahora bien, las políticas de desarrollo productivo
como hemos visto, una fase de diagnóstico. ¿Cómo implementamos una política de desarrollo productivo? Las políticas modernas de desarrollo productivo se implementan a través de dos instrumentos o mecanismos: los clústeres y las cadenas de valor. El proceso en que van a trabajar ustedes va a ser precisamente en la implementación de estos instrumentos y a partir de esos tratar de impactar en los temas de la competitividad. Vamos a entender un clúster como un conglomerado de empresas, sector privado e instituciones que van a cumplir un objetivo común, y ese objetivo común es precisamente el mejorar la competitividad sistémica de ese sector. Los clústeres no son oligopolios, los clústeres no son cámaras. El clúster es el único mecanismo que existe, digamos, que permite incluso poner a trabajar de manera conjunta empresas que pueden ser incluso competidoras en el mismo mercado. Pero esto no significa que estas empresas se van a colusionar, como se maneja en algunos mercados oligopónicos, oligopsónicos o monopsónicos. En estos casos, lo que van a trabajar estas empresas es de manera conjunta con la academia y el sector público para impulsar la competitividad de ese sector. El clúster lo que viene es a darle una gobernanza a este proceso y puede darle una gobernanza a los sectores para que esos sectores adquieran representatividad y tengan su propio plan estratégico, y esos sectores adquieran representación ante las instituciones, ante la academia, ante la sociedad, para cumplir objetivos fundamentales como la generación de empleo, la mejora de la productividad, la mejora de la competitividad sistémica, el acceso a mercados locales o el acceso a mercados globales. Para poder desarrollar el trabajo en clústeres, hay una serie de fases que deben de trabajarse. Y dentro de las fases más generales que tenemos que trabajar, en primera instancia, es identificar cuáles son estos sectores impulsores, proceso del cual ya hemos explicado. El otro momento que tenemos que hacer una vez que están conformados, identificados esos sectores y conformados los equipos de instituciones y universidades, es convocar a las empresas tractoras. Entendemos como empresas tractoras aquellas empresas que tienen una buena participación de mercado, que están ligadas a cadenas locales o globales, a cadenas nacionales o globales, y que además son altas generadoras de empleo y que tienen una buena participación de mercado. En primera instancia, en las políticas, trabajamos con empresas las más grandes de cada sector a efecto de que estas empresas nos ayuden, como su nombre lo indica, a traccionar o a jalar o a impulsar este sector. Y estas empresas son las que nos van a ir ayudando a darle una gobernanza en conjunto con el sector público y el sector privado. El proceso que se va a trabajar también dentro de esto incluye, una vez que está conformada la triple hélice, el sector público, las universidades y el sector privado. Una vez que está conformado, se tiene que elaborar planes estratégicos de ese sector. Y para eso va a requerir que el núcleo productivo, en este caso el sector, trabaje haciendo diagnósticos FODA, diagnostique cuáles son los recursos, las brechas que existen en ese sector y cuáles son las propuestas de construcción a partir de eso que nos permitan unificar una estrategia para el clúster. Una función fundamental también en esta etapa es la determinación de cuáles son las cadenas de valor alrededor de las cuales se va a aglomerar el clúster. Los clústeres, por su naturaleza, tienen que definir cuáles cadenas de valor van a trabajar. Y ese proceso se va a hacer, como vamos a explicar en otros momentos, y vamos a explicar las metodologías para eso. Se va a partir primero partiendo de los datos duros que nos van a indicar cuáles son esas potenciales cadenas de valor, pero adicionalmente si hay aspectos de innovación o productos innovadores o actividades innovadoras que tengan potencial de mercado, esas actividades podrían incluirse, siempre y cuando tengan un adecuado sustento y que el clúster decida respaldarlas. Entonces, los clústeres se aglomeran a partir de cadenas de valor y a partir de esas cadenas de valor se construyen los planes estratégicos que permita
que permitan trabajar en el largo plazo, y de ahí la importancia de eso al tener a la academia y al sector privado trascender los ciclos históricos o ciclos políticos también del país y de la región, para que la política de desarrollo productivo de cada una de estas se convierta en una política de largo plazo. Ese es uno de los elementos fundamentales bajo los cuales se maneja esta estrategia. Los clústeres van a permitir, en la medida que se empoderan de la gobernanza de los sectores, poder implementar o sugerir o también impulsar políticas que trasciendan, digamos, el tiempo y los plazos que comúnmente tiene la administración pública. Eso queda plasmado en los planes estratégicos. En los planes estratégicos también se debe de empezar a hacer un proceso, digamos, de identificar todas esas brechas que existen en ese sector, y después de manera muy específica con las cadenas de valor, como vamos a ver ahorita, para poder solventar esas brechas, para poder corregir esas brechas. El otro aspecto que es importante es que una vez que los clústeres tengan esos planes, debe tomar una decisión si se formalizan como ya un núcleo que permita, digamos, tener una representación legal. Esa conformación de tipo legal se puede hacer a través de una asociación clúster, lo cual le va a dar una representación jurídica a ese sector que anteriormente no tenía gobernanza y ahora sí la tiene, representada por el clúster, para hacer procesos de negociación con instituciones, con la academia, los mismos sectores privados o también sectores locales o internacionales relacionados, para poder cumplir un elemento que es fundamental en el que trabajan los clústeres, que es mejorar las condiciones de competitividad sistémica que se manejan. Cuando entendemos ¿qué entendemos por competitividad sistémica? La competitividad no se resume solo a los temas de productividad. Hay cuellos de botella o brechas que están en el nivel macro, que por ejemplo son a nivel de las leyes, diferentes políticas macro, como la política monetaria, la política cambiaria, entre otros aspectos, que si bien es cierto, eso está a cargo de las autoridades gubernamentales, pero el clúster, una vez conformado, va a tener una voz para poder plantear sugerencias o observaciones o temas de mejora en esos ámbitos. También la competitividad tiene un nivel que es importante, que es el nivel de las políticas públicas. A este nivel le vamos a llamar el nivel meso. Ese nivel de políticas públicas, en los clústeres, si bien es cierto, las políticas públicas las hacen las instituciones, pero el clúster también puede apoyar a las instituciones para que esas políticas sean más claras, más eficientes, que las políticas no afecten la eficiencia y efectividad de las empresas, sino que más bien sean un aliciente para poder desarrollarse. En eso puede incidir el clúster. El clúster también puede trabajar en los procesos de articulación interinstitucional, y todo eso se va a materializar en planes y programas, que es la competitividad en el nivel micro, o lo que normalmente hablamos como productividad. En ese sentido, eso puede quedar perfectamente plasmado en el clúster, y cuando la asociación clúster se formalice, asume la representación de todas estas estrategias también para poderlas llevar a cabo, y puede conformar comisiones temáticas dentro de este núcleo productivo que es el clúster, y a partir de este clúster poder ejecutar todas esas actividades como dirigidos por comisiones especializadas dentro del clúster, con la interrelación con instituciones, con agentes del sector privado y con la academia. Esa interrelación va a facilitar ese proceso, porque van a estar los actores hablando de frente a frente y diciendo cuáles son los aspectos que más podrían afectarles. Por ejemplo, si existe dentro del sector privado una necesidad de formación de técnicos especializados en electrónica industrial en la región Huetar Norte, perfectamente podrían decirle a una universidad: mire, tenemos esa necesidad, pero adicionalmente nosotros necesitamos que esos técnicos en electrónica industrial, en computación, sean bilingües. Entonces ahí podrían hasta participar dos universidades desarrollando, o más,
desarrollando un programa de capacitación para obtener esos técnicos especializados que puedan atender esa necesidad del sector privado. Cuando tenemos al sector privado frente a las universidades y las instituciones, es más sencillo poder tomar decisiones lógicas y decisiones inteligentes respecto a dónde conducir, y eso permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Experiencias como las experiencias del País Vasco, que es el más, quizás uno de los que más ha avanzado en este tema y es un referente a nivel mundial, han demostrado que los clústeres son la forma más fácil y barata de poder intervenir en política productiva, al tener esa conjunción de actores que nos permite incorporar elementos propios de la planificación regional. Esa definición de requerimientos específicos por sector se comparte en el clúster, se socializa y adicionalmente permite trabajar. Hoy las políticas también modernas de desarrollo productivo orientan a que se pueden construir memorandos de entendimiento entre las instituciones y la academia y el clúster para poder trascender esos ciclos, de tal manera de que en su momento el clúster puede decir a un actor determinado: mire, yo negocié con el gobierno, negocié con X actor, no necesariamente con personas. Eso va a permitir trascender ciclos históricos que tradicionalmente han afectado el proceso. ¿Cuáles son las funciones de un clúster? Las funciones de un clúster son catalizar la cantidad y velocidad de la comunicación e interacción entre los miembros del núcleo productivo del clúster que está trabajando en eso. Adicionalmente, esto permite que esa información fluya más rápidamente. Si hay un elemento que beneficia o va a afectar al sector, esa información fluye más rápidamente y van a poder tomar decisiones. Esto permite también identificar retos estratégicos, sinergias entre instituciones, entre la academia y el sector privado, y entre el sector privado y las instituciones. También permiten impulsar la innovación, porque se pueden compartir las mejores prácticas. En el clúster, ninguna empresa está obligada a revelar información estratégica, ni tampoco información confidencial. Pero las empresas sí pueden compartir las mejores prácticas que deseen compartir, y eso va a permitir también que eso se socialice y permita ir mejorando las condiciones de la producción a nivel regional. También puede apoyar procesos de internacionalización de las diferentes cadenas de valor, porque al trabajarse bajo estándares internacionales y buscando también como meta los estándares y mercados, eso va a permitir también que todo el sector bajo el cual el clúster lo está gobernando vaya a subir los niveles de productividad y eficiencia. Captar y difundir información estratégica, eso también. Identificar proyectos de cooperación con organizaciones comunes que les permitan mejorar las condiciones. Por ejemplo, si se sabe que una institución tiene un plan de mejora para el personal técnico de las empresas, eso puede ser compartido y puede ser llevado. O en su momento también podría ser que esa solicitud surja desde el sector privado, solicitándole a las universidades que apoyen en la creación de nuevas currículas o modificación de la currícula existente, o el apoyo para que la investigación que se desarrolla en universidades pueda ser aplicada a las condiciones que necesitan las empresas. Esto va a permitir una mayor innovación, un mayor desarrollo, porque podría incluso el clúster fomentar concursos de solución de problemas para situaciones que tengan las empresas, y poder llevarlo eso a las universidades para que los estudiantes en su proceso de formación puedan aportar en ese proceso a la solución de mejoras. Pero de igual forma, permite promover y apoyar la mejora en la competitividad de la región, porque en la medida que la productividad y la competitividad sistémica de las empresas mejore, también eso va a mejorar las condiciones de la región. La hoja para trabajar en las cadenas de valor también existen, digamos, una hoja de ruta. Recordemos que cada sector impulsor debe definir cuáles son las cadenas de valor relacionadas a su actividad, y eso a partir de los hallazgos que los talleres participativos y la información dura nos permitan solventar. Un elemento que es importante y dentro de la planificación estratégica de cada clúster debe estar al margen de los temas estructurales
o transversales que el clúster vaya a trabajar, siempre es la necesidad de trabajar de manera directa en las cadenas de valor. En primera instancia vamos a hacer un análisis general del sector, pero después vamos a hacer un análisis más especializado de las cadenas para determinar dónde están esas brechas. Eso evidentemente pasa por, desde un principio, la definición de las cadenas, como hemos dicho, alrededor de las cuales se va a aglomerar el clúster. Debe trabajarse también un mapeo de esas cadenas de valor, identificando cuáles son los eslabones, desde los eslabones bajos de la cadena de valor hasta los eslabones más altos. Nos referimos a las diferentes fases de la actividad, como vamos a ver, o de la cadena de valor. Debe establecerse, digamos, una línea base en las diferentes cadenas. Y cuando hablamos de niveles dentro de la cadena es porque genéricamente las cadenas de valor tienen fases que normalmente son comunes. Y dentro de esas fases está la parte, por ejemplo, si estamos hablando de una cadena de valor agropecuaria, para lograr su industrialización, hay una parte de preproducción que es necesario ver cuáles son los problemas que hay ahí, pero también es necesario la fase de producción, cuáles son los cuellos de botella que existen. Posteriormente, en la fase de industrialización del producto, ¿qué brechas tenemos? ¿Cómo podemos corregir esas brechas? Adicionalmente viene después la fase de comercialización, el tema de acceso a mercados, las condiciones para accesar a esos mercados. Pero también hay un tema transversal que subsiste a todas las cadenas de valor y que es el desarrollo de capacidades empresariales. Eso debe de trabajarse como un eje transversal dentro de las cadenas para determinar cuáles son los requerimientos que hay en cada uno de los niveles. Como observamos, esto le va a permitir ir generando insumos para que el sector privado pueda decirle a la academia, a las instituciones relacionadas en formación, capacitación, apoyo en servicios de desarrollo empresarial, cuáles son esos requerimientos que tiene, y ese va a ser el mejor estudio también para que tanto instituciones públicas como instituciones académicas puedan incorporar dentro de sus planes estratégicos la solución o atención de esos cuellos de botella que existen. Como parte de ese proceso, debe establecerse una línea base en qué condiciones está esa cadena, pero adicionalmente debe de hacerse una planificación específica en cada una de esas fases que hemos hablado, definiendo cuáles son los objetivos que se van a tener para esa cadena. Generalmente partimos de uno o dos macroobjetivos, por ejemplo, generar empleo y acceso a mercados internacionales, por ejemplo. Entonces, basados en esos meta objetivos, entonces vamos para poder cumplir esos meta objetivos, ¿qué acciones debemos de hacer que nos permitan llegar a eso? Evidentemente, previo a eso tenemos que determinar cuáles son las brechas para cumplir esos objetivos. Y a partir de eso, vamos a determinar cuáles son las acciones estratégicas que vamos a desarrollar como paso 5, las acciones estratégicas para fortalecer las condiciones de esos eslabones. Y después vamos a tener que definir cuáles son las tareas específicas, cuáles son los tiempos, los riesgos, los responsables y hasta el presupuesto requerido. Esto se va a convertir dentro del clúster en una especie de pacto social en donde los participantes del sector productivo, de la academia y de las instituciones van a firmar esa especie de pacto, en el buen sentido de la palabra, indicando que van a atender esos requerimientos. Es importantísimo aclarar que si bien es cierto, los clústeres en primera instancia los vamos a jalar con las empresas más tractoras que ya hemos definido su alcance, en las cadenas de valor puede entrar cualquiera. Las cadenas de valor son absolutamente inclusivas y ahí va a poder ingresar desde el emprendedor, el microempresario, pero adicionalmente puede ingresar cualquier otro actor que esté relacionado con esa cadena de valor sin importar su tamaño o el tiempo que tenga de estar en esa actividad. Con solo el interés que tenga de formar parte del trabajo en esa cadena de valor y formar parte de las acciones ya es suficiente. Es solo el único requerimiento. Entonces, este modelo es un modelo participativo, como hemos visto en la construcción, y también absolutamente inclusivo, porque nadie, aquí se trata de que todos los que puedan se puedan incorporar a este proceso
y que más bien ir alineando a las MIPYMES o a las PIMPAs del país hacia actividades que efectivamente tengan un potencial. ¿Por qué sabemos ese potencial? Porque ya previamente lo hemos estudiado. Y además porque los datos duros nos han dicho que esas actividades tienen potencial o en su defecto tenemos estudios de mercado que nos garantizan que existen las condiciones, siendo una actividad incipiente, que esa actividad uno se puede desarrollar en la región, pero adicionalmente que tiene un mercado garantizado. Una vez que se ha trabajado esto, se van a implementar acciones estratégicas específicas y debe determinarse un proceso de evaluación continua de ese proceso. ¿Y cuál es la función del clúster en todo esto? En lo específico con las cadenas de valor, ir conduciendo que esos planes se vayan ejecutando y que se vayan solventando las brechas que existen en esas cadenas de valor. La pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando solventemos esas brechas? Vamos a buscar otras de más alto nivel que nos permitan ir subiendo la competitividad. Si las brechas estaban en función de acercarse a cadenas de valor nacional, después lo que vamos a buscar son cuáles son las brechas que tenemos para ir a alcanzar los mercados internacionales más cercanos, después los mercados globales y después cadenas de valor global. Eso es un continuum que nunca va a terminar en el proceso de los clústeres. Ahora bien, los clústeres deben de tener, y esta estrategia como tal de desarrollo productivo debe tener una gobernanza. La estrategia de desarrollo productivo de la región Huetar Norte y así las diferentes estrategias deben de tener una coordinación política que está en el más alto nivel. Vamos a utilizar como ejemplo, en este caso, la política de desarrollo productivo para la región Huetar Norte. En el caso de la región Huetar Norte, la coordinación política de esta estrategia está a cargo de la primera vicepresidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia. Existen equipos técnicos, un equipo técnico, una coordinación técnica que está conformada por vicepresidencia, Ministerio de la Presidencia, por COMEX, MAC, INDER, PROCOMER, UNED y representantes de consejos territoriales. Podría eventualmente, si hay un actor de alta relevancia en la región como una agencia especializada, agencias de desarrollo, entre otros, pueden incorporarse también en ese proceso de gobernanza. Después siguen los clústeres, los diferentes clústeres que tenemos, y en esos clústeres la conformación, como hemos visto, es una conformación de triple hélice. La idea es que también dentro de los clústeres se vayan empoderando y surgiendo liderazgos, porque en su momento, si se va a conformar una asociación clúster por parte del sector privado principalmente, se pueden ir cementando. En esta primera fase podría ir coordinando o facilitando los procesos los representantes de las instituciones académicas o del gobierno. Eso es un proceso normal por las características como ha surgido la lógica de política de desarrollo productivo aquí en Costa Rica y la lógica de conformación de clústeres. Pero cada vez debemos de tener claro que eso se debe ir empoderando más y más el sector privado. Por lo tanto, tampoco habría ningún inconveniente en que sea representantes o un representante o varios de la empresa privada los que se empoderen y empiecen a liderar los clústeres. Los clústeres van a tener esa comunicación a través de los comités técnicos, los sectores y los clústeres también subyacen, como hemos hablado, las cadenas de valor, y algunas cadenas de valor perfectamente pueden estar interrelacionadas entre los clústeres. Cuando hablamos de todo esto, lo que vamos a llamar de un ecosistema productivo, y uno de los objetivos que tenemos también con esto es mejorar las condiciones del ecosistema productivo de una región, en este caso la Huetar Norte. El comportamiento de los ecosistemas productivos en la parte empresarial es similar a lo como se comporta un ecosistema a nivel natural. Los ecosistemas naturales hay fundamentalmente tres leyes que los rigen. Uno es la ley de sinergia, es cuando todos los individuos de un ecosistema natural están operando en armonía. Y entonces el ecosistema empieza a fluir, a crecer, a desarrollarse. Lo contrario a la sinergia es la entropía. La entropía es cuando hay una interrupción, ya sea de un actor o de algún proceso en un ecosistema natural, y eso empieza a entorpecer el desarrollo y el crecimiento de ese sector.
Si esta lógica la aplicásemos en los ecosistemas productivos, estamos hablando cuando hay problemas o brechas que impiden cumplir determinados objetivos, o hay algún elemento o factor externo o interno de ese ecosistema que está afectando la producción de un bien, el acarreo de ese bien a un determinado lugar, la industrialización de ese bien, o que no hay condiciones, por ejemplo, para tener el personal capacitado para eso. Eso hablamos de entropía. Los clústeres se van a entrar a ver esa entropía, cuáles son los problemas que hay en los ecosistemas productivos, haciendo la analogía con los ecosistemas, pero también hay una ley que en la ecología se llama homeostasis. La homeostasis es la capacidad de adaptación, o diríamos en términos más de la ingeniería y después de la psicología, una resiliencia. ¿Qué tanta resiliencia tiene un ecosistema para adaptarse? En ese sentido, los clústeres lo que van a ayudar es también a esa adaptación, tener resiliencia para adaptarse a las condiciones modernas, a las condiciones de la automatización, a las condiciones que estamos viviendo ahorita. Y en ese proceso, el devenir, la intervención de la triple hélice va a ayudar a que todos se vayan adaptando de una manera más rápida. Si nosotros en un ecosistema tenemos sinergia, que es lo que pretende el clúster, y además tenemos esa resiliencia, los sectores productivos se van a desarrollar. Lo contrario de eso es la entropía. Los clústeres lo que tratan de evitar y corregir es la entropía que existe en un ecosistema de una determinada región. Finalmente, queremos compartirles esto, digamos, que es importante que lo tengamos todas y todos claros. El objetivo fundamental de esta estrategia es el desarrollo productivo a nivel local y regional y utilizando los clústeres y las cadenas de valor como mecanismo de para mejorar la competitividad sistémica. La competitividad aislada no tiene sentido por sí misma, o la productividad solamente, porque también lo que se pretende es generar un empleo digno en la región Huetar Norte y subir sus niveles de competitividad. Y finalmente quiero compartirles esto, que me parece a mí que es un proverbio africano y que es muy alusivo a esto. Si usted quiere ir rápido, vaya solo, pero si usted quiere ir lejos, vaya acompañado. Y el objetivo de este proceso es ir lejos y poder cumplir objetivos de largo plazo. Muchas gracias. ¡Súper! ¡Súper! ¿Cómo lo vio, Ania? Me gustó mucho. Uy, ¿por qué otra vez tengo eco? Me lleva el carajo. Voy a dejar de... Qué raro. Hola. No, ya no te... ¡Ah! No, sí sigo teniendo eco. Ay, bueno. No, yo te escucho bien. Que sigo teniendo eco, ¿verdad? No, yo te escucho bien. Ah, ya. Bueno, entonces soy yo seguro. Ok, perfecto. Ahora, quiero otra grabación. Bueno, o sea, continuar. Son dos preguntas. Uno, ¿cuál es la función de los facilitadores que son, digamos, de universidades? ¿Y cuál es la función de los facilitadores que son de instituciones? Y si es la misma, pues entonces nada más hablar del facilitador. Claro, sí, en realidad es la misma, pero vamos a hablar. ¿Y cómo se elige? Digamos, por ejemplo, si son 4 facilitadores, ¿cómo se elige quién va a ser el facilitador, mamá o papá? Porque si todos tienen una función, pues se van a majar la manguera. Sí. Ok, contar, acuérdese. 5, 4, 3, 2, 1. En este espacio me voy a referir a cuál es la función de los facilitadores y cuál es el proceso lógico para elegir los facilitadores que van a conducir el proceso sistemático para la conformación de los clústeres. Es importante tener en consideración, como hemos visto y hablado, que la política de desarrollo productivo y la materialización de los clústeres tiene que hacerse a través de la conformación de la triple hélice. Debe estar presente representantes de la academia, representantes de las instituciones y del sector privado en cada uno de los clústeres. Por la naturaleza
y la forma en que se ha desarrollado la política de desarrollo productivo en Costa Rica, se ha acostumbrado que los sectores representantes de las instituciones y del sector académico sean los que conduzcan en una primera fase el proceso de conformación de clústeres, sin que esto signifique, digamos, que el sector privado no podría asumir ese papel, lo puede asumir perfectamente. Ahora bien, la función que tienen, digamos, estos facilitadores es llevar el día a día del proceso de las diferentes fases de la conformación del clúster. A los facilitadores en este curso se les va a dar cuáles son las metodologías, los instrumentos que deben de aplicar en el taller 1, 2, 3, etcétera, para el proceso de consolidación de los clústeres. Los facilitadores, la función que tienen básicamente es conducir y orientar a los participantes del clúster, entiéndase, instituciones, sector privado y otros actores de la academia que no estén dirigiendo en ese momento, cuáles son las diferentes fases y cuáles son las diferentes acciones que deben de hacer para poder desarrollar la ejecución del plan del clúster. Por ejemplo, en la primera, uno de los primeros elementos que debe de facilitar quien esté conduciendo ese proceso en el clúster es la conformación o la definición de las cadenas de valor. Para eso hay un taller y a través de un taller lúdico se va a poder compartir con los demás participantes una serie de consultas y preguntas que nos van a permitir que esas participaciones que son a nivel cualitativo las convirtamos en un nivel cuantitativo a través de una escala ordinal, de acuerdo a la calificación que le den a cada una de esas preguntas, y esto nos va a permitir entonces decidir y seleccionar cuáles son las cadenas de valor que se va a trabajar. Pero adicionalmente van a tener que conducir en una primera fase también un análisis FODA de esas cadenas de valor, que este análisis es un análisis general. A partir de la construcción de este análisis FODA de las cadenas de valor escogidas y seleccionadas, vamos a poder construir el plan estratégico. Existen también instrumentos para los facilitadores que les va a permitir ir conduciendo las diferentes fases de la construcción de ese plan estratégico hasta tener un plan estratégico consolidado. Esto incluye desde la visión filosófica del clúster. Entendamos por esta visión la conformación de la misión, visión, los valores a partir de los cuales se va a aglomerar el clúster, hasta la planificación estratégica propiamente dicha, o sea, los objetivos que son el qué va a ser el clúster en determinado campo, las estrategias que son el cómo, las metas para esas estrategias que son el cuánto, y los indicadores que nos van a permitir evaluar el cumplimiento de eso. Adicionalmente, en la construcción metodológica de esto, los facilitadores van a tener las herramientas suficientes para que puedan conducir de manera participativa esto de tal manera que esa construcción sea conjunta, porque la lógica también de los clústeres es que esa construcción sea absolutamente participativa, absolutamente inclusiva, y que puedan los diferentes actores invitados, empresas tractoras, academia, instituciones, dar sus aportes hacia cuáles son los elementos que van a permitir mejorar las condiciones sistémicas de ese sector y darle gobernanza. Y en ese sentido, los facilitadores van a hacer ese proceso. La segunda pregunta que a veces nos hacen es cómo escogemos los facilitadores. En primera instancia, tenemos que valorar cuáles son los elementos de competencias y de rectorías que existen. Si tenemos, por ejemplo, en un clúster de logística, un especialista en logística de una universidad, podría ser un excelente facilitador si tiene las competencias blandas también y experiencia en el proceso de manejo de grupos. Eso es un factor. El otro factor es irse por la rectoría de las instituciones. Si estamos en el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura es el rector en materia agropecuaria del país, entonces eventualmente
el representante del Ministerio de Agricultura podría cumplir con esa función de facilitación. Ese proceso es un proceso igual que a nivel de los equipos técnicos que están conformados por las instituciones y por los representantes de la academia, se van a valorar en su momento y de manera absolutamente participativa se va a definir quiénes van a ser los conductores y facilitadores de cada uno de esos procesos. Esto no excluye la posibilidad de que eventualmente, si representantes del sector privado quieren asumir esa función, lo pueden hacer, y más bien debemos de incentivar que ese proceso se dé para que el sector privado se vaya empoderando de este proceso y adicionalmente apropiándose de él, porque el impacto esperado precisamente va hacia el sector privado. Muchas gracias. Listo, Ani. Excelente. Sí, es que otra vez estaba hablando sin abrir el micrófono. Fabuloso, fabuloso. Ya estoy muy feliz. Ya tengo eso. Ahora nada más tengo que editar